presencia de reflujo. Yo creo que el reflujo es el último fenómeno que ocurre en la insuficiencia venosa. De lejos no es el primero, es el último cuando hay dilatación, insuficiencia valvular, hipotonía muscular. Es una entidad donde todos los factores de riesgo tienen la misma jerarquía que los síntomas y que el proceso fisiopatológico. Si nosotros invertimos la nosología, resolvemos la fisiopatología, le bajamos la presión venosa, pero no eliminamos los factores de riesgo, la enfermedad persiste. O sea que es lo primero que uno tiene que tener bien presente y hacerle conciencia al paciente de eso. Los factores de riesgo son los que definen la evolución del paciente. Si uno no puede curar ningún paciente que persista obeso, que persista con hipotonía muscular, que trabaje en bipedestación todo el día, no se puede curar, porque persiste la nosa. Y entonces eso también es bueno que lo digamos. Todos los factores de riesgo tienen el denominador común de condicionar el retorno venoso, es decir, actúan sobre el retorno venoso. Por eso el EPOC tiene la misma gravedad que la obesidad. Al bajar la presión negativa en el tórax, no entra sangre al ventrículo, a la aurícula derecha ni al ventrículo derecho para seguir su camino. El substrato de la insuficiencia venosa y de los trastornos tróficos es la debilidad de colágeno. No es lo primero que dicen, no, las varices son por constitución mesénquica hipoplásica. Esto está en el substrato de la enfermedad, pero no es que aparecen varices porque tenga debilidad de colágeno. La falla en la difusión de gases y nutrientes es la consecuencia final en la evolución, y esto produce el CAF de fibrina, la bufanda de fibrina alrededor de la microcirculación que impide la difusión de gases y la eliminación de desechos. Por lo tanto, esto es una verdadera isquemia. La enfermedad venosa produce isquemia. La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad isquemiante, igual que la arterial. Lo que pasa es que la evolución es mucho más lenta y la arterial es mucho más rápida. Porque isquemia se le llama normalmente a la falta de llegada de sangre, cuando en realidad es un fenómeno químico. Es la suma de hipoxia, hipercamia y acidosis. Eso es isquemia. Puede haber hipoxia y no estar isquémico, como pasa en muchos pacientes. Se trata de un problema socioeconómico grave y esto es lo que no le prestamos todavía la suficiente atención. Yo creo que hay que concientizar a las autoridades de salud pública, lo que sea, porque esta enfermedad produce muchos inválidos, muchas personas que no pueden trabajar, mucho lucro cesante, mucho gasto en la salud pública y para los pacientes. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Acá les puse una serie de datos, después yo les puedo, esto por supuesto yo lo saqué de otro lado, no lo dibujé. Así que si quieren se los dejo, de hecho va a quedar en la computadora. Pero el primer estudio grande que se hizo sobre enfermedad venosa fue el estudio Framingham en la década del 70, que dice que la incidencia es 2,6% para las mujeres y 1,9% para los hombres. Yo creo que esto hoy en día aumentó bastante, porque aumentó también la obesidad. Pero igual fue un estudio que se hizo muy bien porque se hizo sobre 30.000 casos, con un seguimiento de los pacientes a muchos años. Creo que dentro de las patologías venosas es el estudio más serio que hay. Y una estadística que ahora está en boga es que 1% de la población hace una úlcera de pierna. Es mucho más frecuente de lo que teníamos conciencia. ¿Cuál es la clasificación de la insuficiencia venosa? Puede ser superficial, puede ser profunda, donde prepondera el edema, puede ser mixta, que es la más frecuente, puede ser perforante, es excepcional, mal que le empiece a nuestro amigo Antonio Pietravallo. La insuficiencia pura de perforantes yo prácticamente no la veo nunca, la veo siempre secundaria. Y la global, que se acompaña de las complicaciones. Hay insuficiencia venosa global, de los tres sistemas: superficial, profundo y perforante. Pero como uno, en base al síntoma capital del paciente, puede más o menos orientarse en cuál de los sistemas está más afectado, si el superficial o el profundo. ¿Me miras si te ríes toda la noche, Diego? ¿Qué pasa? Esto me pareció claro.
Y está lo que le decía, la clasificación de Dallaglio. Yo tuve el gusto de ser conocido de él y me parece clarísima, sencilla. Yo la clasificación de la SEAP, no se lo digan a nadie, la odio. Me parece que le falta una nota para hacer una sinfonía, que lo único que acierta es en los trabajos científicos, pero uno cuando ve un paciente en un consultorio no dice C1, E2, A4 hundido, no dice eso. Dice, tiene tal cosa, tiene tal. En cambio, Dallaglio, con el valor de la sencillez, dijo, bueno, un síndrome postrombótico puede ser a forma de esclerocerosa o a forma de hematosis, punto. Tiene ese valor. No debemos olvidar que la insuficiencia venosa puede ocasionar, superficial puede ocasionar las mismas complicaciones que la profunda. Los pacientes con insuficiencia safena interna también tienen úlcera, también tienen dermatitis ocre, también pigmenta, también les duele, todo lo mismo. Eso demuestra que el sistema venoso está muy bien conectado entre sí. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome postrombótico? Bueno, hoy en día la fibrinolisis va a la cabeza con las angioplastías, bastante complicada la angioplastía. Yo no sé si me inclinaría por una angioplastía en un paciente que se hizo trombosis. Esto con más razón va a tener que quedar con tratamiento anticoagulante de por vida. Y lo que sí estoy de acuerdo es usar venda elástica y ambulación desde el primer día, desde que hago el diagnóstico de TBP. Aguda, con lo que sea. Los hematólogos no son muy amigos de la venda elástica, porque tienen miedo que el coágulo se escape. Las cosas no son tan simples, que le voy a poner una venda y entonces el coágulo se va a ir encallado y se va. No es tan así. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con ecodoppler, obviamente. La medición de la presión venosa parado y ambulatoria. Me parece muy útil este método que no sé por qué lo dejamos de usar. Insisto en esta reflexión. Yo creo que los fabricantes empezaron a alargar los petimógrafos, los ecodoppler y nos metieron en la cabeza que medir la PVC es, la presión venosa es herético. Y yo creo que no es herético, que uno se hace con una agujita 30G, porque con eso también se puede medir. Uno puede medir en una vena del dorso del pie correctamente la presión venosa ambulatoria y no hay ningún problema. Hoy usamos mucho, usamos mucho la TAC multicorte cuando tenemos la oportunidad. En el hospital hay una, entonces lo podemos usar por eso, obviamente. Si lo tenemos que mandar no la verían. Y la verdad que las imágenes que sacamos con las TAC 3D son muy lindas, uno se enamora del método. Lo que pasa es que no da 100% imagen en todos los casos. Y eventualmente la flebografía ascendente. Antes se hacía la flebografía descendente, es decir, inyectarle arriba, pujar el paciente y ver, pero eso sirve solamente si hay reflujo valvular. Así que en el síndrome postrombótico no va a ser eficaz. ¿Cuáles son las consecuencias de la insuficiencia venosa profunda? Es una alteración química, fundamentalmente un cambio en el medio interno del tejido. La tenemos que pensar así. Ese paciente tiene una acidosis en la piel, que es lo que le lleva a las complicaciones. Hay una rigidez parietal por inflamación crónica. Las paredes de la vena, ustedes ven las afenas cuando las sacan, en la zona de la válvula hay un proceso fibrótico bien clarito que se ve a simple vista. Hay una insuficiencia valvular por fibrosis o reflujo por pérdida de contacto entre las válvulas lo que se llama reflujo comisural, esto es bastante frecuente. Hipertensión venosa por persistencia de los factores de riesgo y un sobreestímulo endotelial, que es lo más peligroso. Las endotelinas, lo deben saber, son 10 veces más potentes que la angiotensina. Por lo tanto, los fenómenos vasoconstrictivos derivados de la liberación de endotelinas en una insuficiencia venosa son muy importantes. En la insuficiencia venosa superficial, ¿cuáles son las consecuencias? Son menos graves en apariencia, en agudo. En crónico van a ser igualmente graves. Varices, flebitis, telangiectasias, eczema, dermatitis ocre, úlcera de pierna. Hoy el pajarito estuvo a lo loco, sonó toda la noche. Sos vos el presidente. Miren qué ejemplo que da. El presidente le sonó el pito toda la noche, el pajarito. Y esto es un signo que pocas veces se menciona como importante. De hecho, en la famosa clasificación de SEAP durante muchos años no existía, lo agregaron en los últimos años,
que es el signo de Van der Molen o corona flebitásica. Este es el primer signo de la insuficiencia venosa crónica. La llamarada venosa. Sí, el primer signo es este. ¿Por qué? Bueno, porque acá las perforantes no tienen válvulas y el sistema superficial choca directamente con la planta, y entonces es lo que da esta dilatación, es que si ustedes se fijan son aneurismiformes, son bastante dilataditas. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor, muy didáctica su presentación. Comentarios, preguntas para el doctor. Dani, me gustó el concepto de que hablaste de una isquemia venosa, y con la diferencia que se resuelve mucho más fácil la isquemia venosa porque hay muchas más opciones que la isquemia arterial, que no tenés tanta Sí, si opción. elimina los factores de riesgo, eso es lo difícil de los bolos. Yo a la definición esa que vos preguntaste de decir qué es la insuficiencia venosa crónica, y uno tiene como resumen que es un estado evolutivo que, de acuerdo a la etapa evolutiva que se lo encuentra, siempre va a tener nombre de insuficiencia venosa. Va a tener una parte que va a tener edema, va a tener una parte que va a tener varices, va a tener una parte que tiene edema y varices, va a tener una parte que tiene esclerodermia, liposclerosis, va a haber una parte que va a tener la úlcera, es decir, toda, desde que apareció las primeras telangiectasias o sensación de saber la pierna hasta la úlcera, es toda una etapa que todo es insuficiencia venosa crónica. Claro, por eso yo digo que tendríamos que hablar todos el mismo idioma. Cuando hablamos de una cosa, ponerle nombre, apellido y definición. No es una manía, porque gracias a eso podemos hacer 7 u 8 congresos por año. Porque todos denominamos las cosas de manera distinta. Entonces encontrar el acuerdo es muy difícil. Bien, con esto damos por finalizada la reunión de esta noche.